¿Notaste que todo está a un bit de distancia? El estadio, tu casa, el centro de vacunación, el trabajo, la universidad. Estés donde estés y vayas donde vayas, siempre hay un bit para ti. Descarga la app y muévete sin preocupaciones. Bit, ¿a dónde vamos? ¿Quieres aprender a importar? Pues ha llegado tu oportunidad. Mis amigos de GFS Transportes y Logística van a dictar una masterclass completamente gratuita para que aprendas a importar. Y todo, obviamente, con el auspicio de mis amigos de GFS. Contáctate al número que te aparece aquí en la publicidad para que puedas tener más información. Poco a poco ya estamos volviendo a la presencialidad. Así es, los años complicados, o mejor dicho, los dos últimos años complicados que hemos vivido por este tema de la pandemia están comenzando ya un poco a salirse del paso. ¿Y eso qué significa? Pues otra vez experimentar el tráfico de la Javier Prado, estar atorado en la avenida Alfonso Ugarte poco antes de llegar a la universidad o corretear por tu combi por la Venezuela ya rumbo a la San Marcos. Y es que volver a la presencialidad también significa volver a relacionarse con ese tráfico y con esos transportes que tanto utilizamos para poder llegar a nuestros destinos. Y bueno, esa fue la idea del video de hoy. ¿Por qué no realizar una historia acerca del transporte en el Perú? Desde las épocas incas hasta las épocas contemporáneas. Y es que seamos francos, Lima es una ciudad muy grande en la que hay ya demasiadas personas y los destinos son cada vez más saturados. Así que mientras estás atorado en el tráfico, puedes ver este video para ver cómo fue la historia y la evolución del transporte a lo largo de nuestra historia. Gracias a toda la gente que está yapeando y plineando y haciendo unas pequeñas transferencias al BCP en los códigos que te dejo aquí, porque ayudan a sostener este humilde canal. Yo soy Merlín, atrás de la cámara está Bigotes, y esto es la Biblioteca de Merlín, y corre con este video de la historia del transporte en el Perú. Para hablar del transporte tenemos que hablar de algo básico, la geografía. Y es que la geografía del Perú no es exactamente ligera, o mejor dicho, uniforme, por lo que tanto en la costa, como en la sierra y como en la selva, las formas de transporte van a variar de acuerdo a las condiciones geográficas. Podríamos indicar como un inicio de la historia del transporte con los famosos caminos incas o el Capac Ñam. Y es que muchos de nosotros tenemos una idea un tanto errada de que son los incas quienes crean el Capac Ñam, pero esto no es cierto. De hecho, Luis Guillermo Lumbreras, en este libro acerca de los orígenes de la civilización en el Perú, comenta de que los caminos ya fueron iniciados por la cultura Wari. ¿Y por qué por Wari? Porque era un imperio. Y tener un manejo de los caminos implicaba tener también un control mayor sobre su territorio. Por lo tanto, vamos a asociar transporte a temas de control. Posteriormente, ya con el ascenso de los incas, los caminos van a ser tomados por ellos y van a ser perfeccionados y ampliados. Un libro que me gusta mucho sobre el tema de los caminos incas, y que dicho sea de paso, el tema del camino inca me fascina porque justo cerca a mi casa pasa muy cerca uno de los caminos de los incas. Ese del libro El Camino Inca de Lima, de Bernardo Newland. De hecho, este libro de aquí te explica muy bien todo lo que es la ruta de Pachacamac a Jauja. En el libro de Newland se menciona que los caminos incas o el Capac Ñam no solamente eran caminos empedrados, sino que dentro de su trayectoria habían tambos para asegurar el tema de los recursos, y también habían incluso zonas de descanso. Incluso en ciertas partes se menciona que hasta había pequeñas áreas de plantas o árboles para que pueda haber una suerte de reposo más placentero. En los lugares como en la sierra, en donde quizás un abismo o una pendiente tenía una cierta dificultad para que continúe el camino, se utilizaban puentes, o lo que llamamos puentes colgantes, que son estas puentes de soga que incluso hasta el día de hoy muchos de ellos todavía siguen funcionando. Con respecto a los animales de carga, se utilizaba la llama, pero hay un problema con la llama: no es un animal rápido ni tolera grandes cantidades de carga, por lo que era un animal limitado, y posteriormente, cuando llegan los europeos, va a ser reemplazado por el caballo o la mula. Pero obviamente en la historia del transporte no solamente hay que mencionar a Wari y a los incas, también habría que mencionar, por ejemplo, a la cultura chincha, quienes eran grandes navegantes, con rutas que se iban hasta la parte norte de América del Sur. Y también, bueno, también mencionar a Tupac Yupanqui, el inca al cual se le asocia la idea de que pudo haber llegado en algún momento hacia Oceanía. Una de las causas por la que los europeos tienen una ventaja sobre el tema de la guerra contra los incas es que justamente la distribución del Capac Ñam les permitió llegar más rápido a sus destinos.
objetos. Con el asentamiento oficial de los españoles aquí y la fundación de las primeras ciudades, se comienza a modificar el espacio urbano en Lima y se comienzan a construir ciudades ya más al estilo europeo. Y por ende también comienzan a llegar sus formas de transporte. Por ejemplo, en el caso de las ciudades se utilizaba el caballo o la carreta para lo que es la movilidad de personas y objetos. Sin embargo, la dinámica en la sierra es completamente distinta, ya que en la sierra encontramos al arriero. Según el libro Lima Antigua de Carlos Prinz, que dicho sea de paso es un libro sumamente bonito que tiene toda una colección de personajes en la Lima virreinal o en la Lima de antaño, se menciona que el arriero tenía una particularidad muy interesante. En primer lugar, se dedicaba a lo que es el transporte de carga por las zonas de la sierra. En segundo lugar, proporcionaba animales a quienes lo necesitaban también para poder hacer sus procesos de transporte. Y en tercer lugar, guiaba a viajeros por zonas complicadas. En cierto modo se puede decir de que el arriero cumplía la función de un antiguo taxi, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, Prince también menciona de que la labor del arriero era importante. Sin embargo, con la llegada de los trenes durante la época republicana, su labor va a quedar completamente superada. Y bueno, hoy ya prácticamente ya no existe. Para el siglo XVIII aparece la galera, pero era un medio de transporte principalmente utilizado entre las élites limeñas, quizás entre funcionarios de alto rango y algunos nobles. La aparición de esta clase de objetos va a hacer que se comience a reglamentar el tránsito dentro de Lima y aparece ya para este siglo, que es el siglo XIX, los primeros reglamentos de tránsito para los jinetes. Para el siglo XIX, según el historiador Jorge Basadre, en el tomo 3 de su Historia de la República, específicamente en las primeras páginas, curiosamente, se menciona de la aparición de los primeros taxis en la historia del Perú, que en su momento era llamado coches de alquiler. Este quizás sería ya formalmente el inicio de los taxis en la historia del Perú. De todas maneras, puedes consultar la fuente en el tomo 3 de Historia de la República de Jorge Basadre. Ojo que hay que entender el término coches aquí no como lo entendemos contemporáneamente, sino entendido o adaptado a la de la época, que es un objeto jalado por caballos. Y si ya se comenzaba el reglamento unos años anteriores, ahora el reglamento va a ser aún más riguroso, ya que se van a exigir que estos coches que van a circular en Lima estén numerados, o sea, ya tengan una placa. Los jinetes cuenten con un carnet, es decir, que tengan un brevete entre comillas, y que tienen que estar en buen mantenimiento, es decir, como una especie de revisión técnica. Sin embargo, llega el siglo XIX y llega la locura de la revolución industrial. Con las locuras de la revolución industrial comienza a aparecer algo, la idea de que el ferrocarril es un medio de transporte del futuro. Estados Unidos e Inglaterra y bueno, los demás países europeos industrializados van a comenzar a dar esa imagen, que el ferrocarril es sinónimo de progreso y bueno, todos los países van a comenzar a querer adaptar ferrocarriles a su territorio y Perú no es la excepción. Y es así que en el año 1845 Ramón Castilla inicia la construcción de lo que sería el primer ferrocarril en la historia del Perú, que es el ferrocarril de Lima a Callao. ¿Para qué servía esto? Bueno, para transporte de personas y mercadería, o sea, agilizaba el sistema productivo nacional. Luego se va a producir el ferrocarril Lima-Chorrillos y durante el gobierno de José Balta se va a producir el ferrocarril Lima-Jauja. Como te dije, a cargo del presidente José Balta y de la mano de Enrique Meix. Sin embargo, este proyecto va a ser considerado semitrunco porque la guerra con Chile va a terminar echando por el piso todo el proyecto. Y bueno, hoy en día se pueden ver algunas partes de ello, pero quizá no en el esplendor como se hubiera esperado. Para fines del siglo XIX e inicios del XX apareció una máquina que lo cambiaría todo: el automóvil. A ver, antes de comentar sobre los inicios del automóvil en el Perú, ojo, en el Perú hay que dejar en claro bien algo, no hay un consenso sobre qué año exactamente es el año en el que llega el primer auto aquí, a estas tierras nacionales. Para algunos historiadores, como el caso de Orrego, mencionan que puede haber sido en 1899 y para Basadre, por ejemplo, menciona que pudo haber sido en 1901. Lo cierto es que el primer auto fue un Gardner Serpolet, el primero que llega aquí, y fue traído por Arthur Wertemann, un minero quien, bueno, se trajo el auto hasta Huaraz. El primer auto en Lima sí se menciona que fue en 1903. Y fue importado por Ricardo Flores, un auto conocido como el Locomobile. Ahora, una gran pregunta siempre me ha saltado desde niño: ¿por qué no hay autos de la marca Perú? Y es que haciendo la investigación para este video me encontré un antecedente bien curioso. Alberto Grieve en 1907 propone la idea de la fabricación de autos de marca nacional. El proyecto se presenta,
pero el presidente Leguía lo rechaza al mencionar de que no era necesaria una industria de autos nacional, sino simplemente hay que seguir comprándole al extranjero. Tus opiniones sobre esto en la caja de comentarios. Ahora, ¿cómo fue la relación de la sociedad con los primeros autos aquí en Lima, o en el Perú mejor dicho? Y es que en un informe del diario El Comercio se menciona que las reacciones fueron de lo más variopintas. Algunos obviamente despertaban admiración y curiosidad sobre estos objetos, mientras que otros reportaban los ruidos horrorosos que emitían y los malos olores que despertaban. Ay, 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 de estas personas, si cruzaran la Javier Prado a las 5 de la tarde se desmayan. O que vean un correteo de chinos ahí por la vía de Evitamiento, se vuelven a morir. Ahora, evidentemente el auto particular en algún momento va a tener un tope, y es que no todos tienen el acceso a ello, y adivinen qué, Lima se está haciendo más grande. Desde las épocas del gobierno de Balta en el siglo XIX, las murallas ya habían caído, y durante el oncenio de Leguía, los distritos se comienzan a expandir, se comienza ya a ver distritos como Jesús María, Lince, Miraflores, y ni hablar de los 60 en adelante, como por ejemplo Villa El Salvador. La superextensión de Lima va a hacer que también el transporte busque maneras de masificar su uso hacia otras personas. En el libro Paradero Final, libro publicado por Desco, se menciona lo siguiente: que en los años 30 surge el ómnibus, esos grandotes. Y la primera de estas fue la Metropolitan Co., que para su época va a competir contra taxis, el tranvía y los colectivos. Sin embargo, casi 30 años después, en 1966, le va a salir su peor competencia: el microbús. Eso es lo que vemos todos los días en la calle, que están ahí en correteo, que te dicen, oh, pasaje, pasaje. El microbús va a llegar para quedarse y va a jubilar incluso al tranvía, y en cierto modo también al ómnibus. Y es que ahora el microbús va a ser el nuevo rey del transporte público, junto con los taxis y bueno, los colectivos también. Posteriormente, a los años 60, como les dije, la gran cantidad de migración del campo a la ciudad, ya sea por temas económicos o ya sea por la amenaza del terrorismo de Sendero Luminoso, va a hacer de que nuestra capital se expanda aún más y se aumente la demanda de los transportes de servicio público, por lo que estas líneas van a comenzar a expandir aún más los territorios que van a abarcar. A partir de ahí en adelante, se puede decir que los cambios fueron un tanto lentos. Sin embargo, para el siglo XXI todo cambió, pues se fusionó el tema de lo digital con el transporte. El surgimiento de apps de movilidad va a permitir que muchas personas comiencen a solicitar transporte ya desde su teléfono celular. Y bueno, si te hablo de transporte digitalizado, definitivamente te hablo de mis amigos de Bitken, para ir a la casa, a la universidad, al centro de negocios o a tu centro de vacunación. Siempre hay un Bit para ti. ¿Bit? ¿A dónde vamos? Y es que sí, amigos, para el siglo XXI todo está a la distancia de un bit. Y es que el uso de este tipo de servicios masifica el transporte aún más al estar ahí en tu bolsillo, y no solamente lo hace más accesible para usuarios del transporte, sino también para los choferes, quienes pueden hacer o dedicarse a este oficio sin ser necesariamente taxistas a tiempo completo. Y dime tú, ¿qué te pareció la historia del transporte en el Perú desde la época de los chasquis hasta las apps de movilidad? ¿Te parece que aún falta superar más brechas con respecto a ello? ¿Te parece que habrán futuras evoluciones del transporte más adelante? Y sobre todo, ¿estás viendo este video desde un embotellamiento bravo en la Javier Prado? Házmelo saber en la caja de comentarios. ¿Quieres aprender a importar? Pues ha llegado tu oportunidad. Mis amigos de GFS Transportes y Logística van a dictar una masterclass completamente gratuita para que aprendas a importar, y todo obviamente con el auspicio de mis amigos de GFS. Contáctate al número que te aparece aquí en la publicidad para que puedas tener más información. Gracias a mi amigo Carlos Levin por haber ambientado musicalmente este video. Te voy a estar dejando su canal de YouTube aquí en la descripción. Gracias a mi amigo Aarón el Usuario, quien hace las animaciones para este humilde canal. Aquí te dejo su Instagram, síguelo para que veas sus trabajos. Ya sabes que todos los jueves tenemos directo con la biblioteca de Merlín a las 8 de la noche, así que los espero el día de hoy. Y si quieres convertirte en mecenas y colaborar con este canal, te dejo aquí los enlaces para que puedas hacerlo. Todas sus colaboraciones son para sostener gastos básicos del canal y seguir este proyecto de historia digital. Nos vemos la otra semana. Cuídense. Chau, chau.